En mi mensaje anterior toqué el tema sobre los cimientos de la vida cristiana y hablé sobre la santidad como uno de los cimientos indispensables para edificar nuestra vida en Cristo y para poder entrar en el reino de los cielos y ver a Dios, pues la Biblia afirma tajantemente: sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, en esta oportunidad veremos el otro cimiento de la vida cristiana, la obediencia al Altísimo Dios. Pero hoy en día la Iglesia de Cristo ha perdido lo que es la obediencia absoluta y verdadera al Señor. En la Biblia vemos la obediencia de hombres como Noé, Abraham, Moisés, Josué, Isaías, Jeremías, Daniel, entre muchos otros. Y este tema que voy a tratar es de suma importancia, absolutamente indispensable para nuestra vida cristiana. Sin la obediencia a Dios y su divina palabra, no solo no podemos vivir la genuina y verdadera vida cristiana, sino que simplemente no somos cristianos, aunque nos cueste creerlo y aceptarlo. Si la obediencia al Altísimo Dios no predomina en nuestro diario vivir, hemos creído en vano y no somos salvos. La Biblia lo afirma y lo confirma en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2, que dice: si retenéis en obediencia la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea que es clarísima la palabra en lo que nos está diciendo. Cuando nos convertimos a Cristo y nacemos de nuevo con el Espíritu Santo, Él conduce nuestra vida a adquirir conocimiento de las Sagradas Escrituras y a la obediencia a ellas. Él sabe que de dicha obediencia parte todo, porque si yo escudriño la Escritura Sagrada y ahí veo que el Señor me dice que sea santo en toda mi manera de vivir, entonces si yo obedezco, entonces voy a seguir la santidad. Igual es con la pureza de corazón, o sea, la pureza mental. Igual es con el ser fiel hasta la muerte al Señor, el ser íntegro, el hacer todo lo que a Él le agrada. Así que es la importancia de nosotros tener una vida de obediencia absoluta al Señor. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos está diciendo el Señor que no se debe apartar la palabra de nosotros, pero ni de día ni de noche, sino que todo el tiempo debemos estar meditando en ella y sometiéndonos a ella, que es lo más importante para Dios, sometiéndonos en obediencia. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es sencillamente obedecer al Padre. El que no hace la voluntad de mi Padre no va a entrar al reino. Por eso, 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 dice que si yo no me someto en obediencia a la Escritura, he creído en vano y no soy salvo. Eso es lo que dice, y lo voy a volver a leer. Dice la 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Son palabras tremendas para que no nos estemos engañando, que porque yo creo en Cristo, ya soy salvo. El creer en Cristo implica someterse en una obediencia permanente desde que nacemos con el Espíritu Santo hasta cuando nos recoja de esta tierra, sea por la muerte física o por el arrebatamiento de la iglesia. Retener es guardar, es obedecer. En el caso de la palabra divina, es vigilar y tener cuidado de observar y cumplir lo que Dios ha puesto en nosotros como una obligación de obedecer su palabra divina. Por tanto, si no edificamos nuestra vida cristiana con estos dos cimientos que son la obediencia y la santidad, no somos salvos. No hemos nacido de nuevo. Si no le damos un lugar preponderante a la obediencia a Dios y su palabra, no somos genuinos y verdaderos cristianos renacidos, sino unos simples religiosos. Porque los que edifican su vida en el cimiento de la obediencia, estos son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La obediencia y la santidad son las señales saltantes que yo he nacido de nuevo. Soy salvo y estoy inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿cuántos dicen ser cristianos, pero cuántos obedecen a Dios? Verdaderamente, no a medias. Debo aclarar que la obediencia no está relacionada con el mundo, porque el mundo a quien obedece es a Satanás, porque él es su señor. Por eso la obediencia que Dios demanda está relacionada con su iglesia, con sus hijos. Sin embargo, a los cristianos con frecuencia nos resulta más fácil hacer algo diferente a la voluntad del Señor. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo vivo de lo que es la obediencia. En Juan capítulo 4, versículo 34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso lo dice Jesús. Por eso Dios siempre nos está recordando la obediencia a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque la obediencia es el eje del cristianismo. Sin ella, el cristianismo no es tal. El cristiano que no vive para obedecer a Dios no es cristiano. Toda la Biblia, repito, está dirigida a la obediencia. De tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, ¿cuál es el discurso de Dios? Es las Sagradas Escrituras, es la palabra, es el verbo. Y toda la Escritura nos ha dejado el Señor para que nosotros entremos a ella con temor. Por eso dice en la Escritura que el fin de toda la palabra, ¿cuál es el fin? Es temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Ya lo he dicho en un mensaje anterior. Todo lo que es temer a Dios. Pero temer a Dios, el contexto lo dice, de que es el hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, y guarda sus mandamientos, o sea, guarda toda la escritura, todo lo que te mando, todo lo que te ordeno, todo lo que te enseño.
¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque esto es el todo del hombre cristiano. No será para el impío, que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, que no conoce verdaderamente a Dios. Pero esto es el todo del hombre cristiano. El vivir para Dios en una sujeción y sometimiento a las Escrituras, ¿ah? Desde que nacemos hasta que nos lleva el Señor. Y por supuesto que eso, sabemos, tiene un proceso, conforme el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va aclarando, nos va revelando. Entonces, pero nosotros vamos, el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu de Dios, tiene el anhelo, el deseo, la necesidad de estar comiendo la Escritura y sometiéndose a ella en obediencia. Así que el propósito de este mensaje es que aprendamos a obedecer cada vez más y más a Dios y que esto se convierta en nuestro estilo de vida. Que el cristiano, a pesar de los altibajos de la vida que tenemos, comprenda perfectamente que lo que Dios manda para nuestras vidas es una orden a la cual debemos obediencia y encierra exigencia de parte de Dios y cumplimiento de parte de nosotros, para así llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere Dios, que lleguemos a ser similares a Cristo. La Biblia dice, el que dice yo le conozco, debe andar como él anduvo. Y esto se logra edificando solamente en el cimiento de la obediencia. Estoy dando muchas citas bíblicas y daré muchas más, pero este mensaje gira alrededor de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, vamos a considerar 4 puntos principales en el texto que acabo de leer. Ellos nos revelarán cómo el cristiano puede tener una vida de obediencia a la voluntad de su Altísimo Salvador y Dios, voluntad revelada en las Sagradas Escrituras, y edificar su vida en este cimiento. Entonces, como primer punto, un cristiano genuino es obediente en cuidar su vida. Ahora, ¿cómo lo hace? En primer lugar, cuida su mente, porque muchos de nosotros no cometemos actos perversos externamente, pecados visibles, porque cuidamos nuestro testimonio externo, pero no cuidamos así nuestra mente, que sí la conoce Dios hasta los más recónditos pensamientos. Y Jesucristo dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El corazón del espíritu es la mente, es el corazón. Cualquier pensamiento que no exalta a Dios, que no obedece a su palabra, es pecaminoso. Deuteronomio capítulo 15, versículo 9 dice: cuídate cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón. Y Proverbios 23, versículo 7 dice: como piensa el hombre, así es él. O sea, nosotros debemos tener un cuidado tremendo en cómo estamos pensando y en qué. Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos usar la mente de Cristo que nos fue dada.
el día que el Espíritu Santo entró en nuestra ser. ¿Ah? Y como yo pienso, como dice Proverbios, ¿ah? Así soy. Como piensa el hombre, así es él. Así como piensa internamente, ¿no? Así es él en realidad. Ahora, las acciones abiertas de pecado son el resultado de pensamientos malos. ¿Por qué? Porque Cristo lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ah? Más de lo que nos contamina de afuera, nos contamina lo que sale de dentro de nuestro corazón, porque ahí no lo ve nadie más que Dios. Y muchas veces, aún el cristiano no se cuida de lo que está pensando. Y nosotros sabemos que Dios tiene conocimiento absoluto de todo. El pecado comienza en la mente. Ahí se gesta todo lo bueno y todo lo malo. Es como un taller donde se está trabajando. Y nosotros en ese taller que es nuestra mente, debe trabajar el Espíritu de Dios. La verdadera diferencia entre un cristiano sincero, piadoso, devoto, obediente, consagrado al Señor y uno que no lo es lo que piensa y cómo piensa. El pastor Louis Moody dijo, la integridad de un hombre se mide por lo que él es en secreto, cuando nadie lo ve. ¡Ja! Es tremenda realidad tangible. ¿Ah? Y cuando dice la integridad de un hombre, está refiriéndose en términos genéricos, hombre-mujer. ¿Ah? Esa integridad a Dios. ¿Ah? De un hombre, dice, se mide por lo que es en secreto, cuando nadie lo ve. En otras palabras, lo que soy y pienso en secreto revela lo que verdaderamente soy. Es como dijo Jesús, la boca habla de lo que abunda en el corazón. Esa es otra realidad. Por eso, si albergamos algún pecado en el corazón, hay que confesarlo. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y cuando dice el que encubre sus pecados, esto es sobre todo es en lo secreto. O sea, nosotros debemos confesar, pedir perdón y apartarnos y seguir alimentando nuestra mente con la palabra. El Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, en mi mente tengo presente tu palabra para obedecerla y no pecar contra ti. Por eso es muy importante que siempre pongamos en práctica Filipenses 4:8, que dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y para pensar, como nos está mandando el Señor en Filipenses 4:8, tenemos que usar la mente de Cristo, porque con la mente carnal que solo quiere pecar, no vamos a pensar nunca lo que está ordenándonos el Señor.
En segundo lugar, el cristiano obediente cuida su cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice la palabra que nuestro culto racional es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nos está diciendo que debemos presentarnos a Dios cada día como un verdadero sacrificio vivo, o sea, con hechos y acciones en nuestra vida diaria, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Y así, de esa manera, adorar a Dios. Eso es el culto racional. En Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13, dice la palabra y nos aclara aún más esto, diciéndonos: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que son los malos deseos. Y también dice en el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El apóstol Pablo nos habla a todos aquí, hombres y mujeres, pero sobre todo a las mujeres creyentes, sobre todo las jóvenes que de un tiempo a esta parte usan vestimenta inapropiada e incorrecta. Las cristianas, hace unos años atrás, yo recuerdo, yo estoy caminando en mis 47 años de vida cristiana, y yo recuerdo cómo las cristianas vestían sobriamente y con pudor, como lo manda la Biblia, y marcaban diferencia con las mujeres que no conocen a Dios. Pero ahora han aceptado la moda del mundo y visten inapropiadamente, mostrando partes de su cuerpo de manera sensual para llamar la atención del sexo opuesto. Es ahí que están presentando sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque están permitiendo el uso personal de la moda del mundo impío, que lo quieren mostrar todo y lo hacen así hasta para ir a la iglesia. Esto es indecencia y abominación a los ojos de Dios. ¿Qué se puede esperar de una mujer así? No estoy hablando de las impías, que hacen lo que quieren con su vestimenta y muestran lo que quieren. Estoy hablando de cristianas. ¿Qué se puede esperar de una cristiana así? En primer lugar, no hay santidad en ella. En segundo lugar, inspira en los hombres el deseo carnal sexual. Y en tercer lugar, con ese comportamiento, lo más seguro es que no es cristiana, porque antes de agradar a Dios, su Salvador, se satisface agradando a su carne, a su naturaleza carnal caída, agradando a la mirada de los hombres. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué hay en su corazón? Por eso el apóstol Pablo nos dice, en realidad es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos y miren si están en la fe de Cristo, si están andando con Cristo. ¿Ah? En segundo punto, y este es un punto de crisis doctrinal en la iglesia. Desgraciadamente, en estos últimos tiempos en que vivimos, se ha permitido la entrada de doctrinas de hombres y de demonios con tremendo desparpajo y frialdad. Se lo ve.
Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 9, hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto es lo que está sucediendo en estos tiempos del fin, porque lo estamos viendo y lo estamos experimentando, se ve en todo el mundo, en todas las denominaciones. Hay pastores que son de verdadera rectitud y están predicando a Cristo y la palabra tal como está escrita. Pero hay otros que están predicando cosas que son antibíblicas. El apóstol Pablo dijo en Tito capítulo 1, versículo 14, que no atendiéramos a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, por falta de un pleno conocimiento y verdadero entendimiento de las Sagradas Escrituras y una falta de obediencia absoluta a ellas. Hemos permitido que el error doctrinal, totalmente contrario a la palabra de Dios, haya entrado a la iglesia y se enseñen y practiquen doctrinas antibíblicas y también hasta herejías. Lo estamos viendo hasta en grandes iglesias que tienen 10,000, 15, 20,000 miembros. Pero un cristiano renacido, auténtico, hijo de Dios, es obediente en tener cuidado de instruir bien con la sana doctrina. En primer lugar, el cristiano obediente usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acá está diciéndonos el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, procura, esfuérzate con diligencia, o sea, diligentemente, no te quedes, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien en todo tiempo la palabra de verdad. En segundo lugar, el cristiano obediente retiene la palabra fielmente, como dice Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, un cristiano obediente retiene la palabra siempre de manera fiel. Nunca está agregando ni quitando y está siempre aclarando a aquellos que están equivocados o confundidos. Y siempre también está dispuesto a aclarar a aquellos que contradicen, porque hay muchos que contradicen, que solamente ven un texto y no se dan el trabajo de ver el contexto en varias partes de la Biblia para que aclare algún texto que parece confuso. En tercer lugar, el cristiano obediente habla de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú no estés hablando piedras, no estés hablando de tus propios razonamientos o conceptos, no estés hablando cosas que no se alinean realmente con la sana doctrina.
Y el contexto en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Se dan cuenta? Nosotros no tenemos que estar haciendo caso de tantas cosas que están sacando en estos tiempos del fin y que tienen que ver con cuentos, creados según sus mentes torcidas y, como dice la Biblia, con cosas profanas y de viejas. En cuarto lugar, el cristiano obediente guarda la palabra sin mácula ni reprensión hasta que Cristo retorne. Lo dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 13 y 14. Dice: te mando delante de Dios y de Jesucristo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sin mácula es sin maldad, ni reprensión, que nadie te pueda reprender por la forma en cómo estás usando la Escritura. El cristiano renacido sabe que su enseñanza no aprovechará a menos que su vida esté de acuerdo con ella. Esa es una realidad tangible. Ahora vamos a ver un tercer punto. Un cristiano genuino es obediente en mantenerse firme y constante en dicha obediencia a su Creador. Reconoce que todo mandato de Dios es una orden a la cual tenemos que someternos en absoluta y permanente obediencia. No es ninguna sugerencia de parte de Dios, no es ningún consejito, es una orden. El cristiano tiene reveses, pero sigue adelante, persistiendo en lo que aprendió. Como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Incluso puede haber sufrimiento, dolor, pesar, tribulación, que esté pasando por alguna enfermedad o algo. El Altísimo lo permite con un propósito, y siempre su propósito es para bien de su Hijo. Siempre es para bien. Y el Señor muchas veces, aun cuando estamos sirviendo, nos puede acontecer muchas cosas que nos traen pesar o tribulación, pero el Señor así lo permite y no lo levanta hasta que Él cumpla con su propósito, ya sea por prueba, como Job, o por disciplina si nos hemos portado mal o estamos torciéndonos por ahí. El cristiano pasa por momentos de desaliento cuando parece que todo se le viene abajo, pero se reanima, se para firme y sigue adelante inamovible o inmovible, o sea, constante y firme en sus resoluciones, sin dejarse desviar por otros, sean hombres o sean demonios. En un cuarto punto, un cristiano renacido es obediente en cuidar su salvación y la de otros también. Esos otros pueden ser los de su propia familia, pueden ser los de los hermanos de la iglesia, pueden ser los de gente que él conoce, que camina con Cristo y no estén andando bien. Entonces, el verdadero cristiano se ocupa de cuidar su salvación y la de otros también. Así lo está ordenando la Escritura. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué entendemos por temor y temblor? Isaías capítulo 8, versículo 13.
dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Esto lo dice Isaías. Un verdadero cristiano se ocupa sin descanso en cuidar su salvación con temor y temblor. Es que este temor y temblor deben acompañar a la obediencia, porque el temor produce la obediencia para no ofender a Dios. No habla de un miedo servil, sino de un temor reverencial a nuestro Altísimo Salvador, de la necesidad temerosa y temblorosa de no errar en el camino hacia la meta. Como el apóstol Pablo, un verdadero cristiano se ocupa también en animar a otros a hacer la misma buena obra por medio de la obediencia a la palabra de Dios, enseñándoles a conducirse en temor todo el tiempo de su peregrinación, porque eso es lo que ordena Dios en su palabra. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros los cristianos sabemos que ya no somos de este mundo. Pisamos el mundo, correcto. Como dijo Jesucristo, ellos, Padre mío, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Nosotros sabemos que nuestra patria es el reino de los cielos. Pero en ese tiempo, el Señor nos está diciendo: mientras ustedes están en vuestra peregrinación, o sea, somos simplemente peregrinos. El peregrino está de una ciudad a otra siempre y de ahí a otras. Peregrino pasa, está de paso como ave fugaz viajera. Y nosotros debemos conducirnos todo el tiempo mientras estemos aquí en la tierra como peregrinos, con temor a Dios. Por eso los anima a otros a conducirse y portarse como corresponde a hijos obedientes a aquel que les dio la vida. Y esto lo hace el apóstol Pablo porque lo sentía en su corazón, porque el Espíritu Santo le ponía eso en su corazón, de animar a otros, recordándoles que Dios no solo es Padre bondadoso, sino también es juez justo. A él no se lo puede comprar con tarjetazos, ni con palancas, ni con dinero, ni con nada. Es un juez justo, divinamente justo. Por eso un genuino cristiano también anima a otros con el ejemplo de su propia vida. ¿Cómo? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que tú sé ejemplo del resto de creyentes en ello. Cuando dice siendo ejemplo en palabra, o sea, en todo lo que diga uno en público o en privado. Debe saber cómo cuidar su lengua. Ejemplo en conducta. Se esfuerza en que su comportamiento sea impecable, irreprensible, confiando en que todo lo puede en Cristo que le fortalece y que en realidad con Cristo no hay nada imposible. Lo único imposible es aquello que no intentas. Con Cristo todo es posible, lo dice la Escritura. Ejemplo en amor.
como el principio fundamental y principal de nuestra vida. Amor a Dios, en primer lugar. Amor a la familia. Amor a los hermanos. Amor a los perdidos. También dice ejemplo en espíritu, demostrando que es luz y anda en el espíritu y no en la mundanalidad de la carne, siendo íntegro, que es hacer lo correcto, aun cuando nadie me ve. Ejemplo en fe, enseñando y demostrando una confianza absoluta en Dios y su palabra. Salmos 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Ejemplo en pureza. Él sabe que la pureza es de suma importancia porque tiene presente lo que dice el Señor en su palabra. ¿Qué dice? En Salmos 24, versículos 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. El limpio de manos es aquel que está obrando limpiamente en su vida. Eso representa las manos, porque con las manos obramos, trabajamos, hacemos cosas. Y puro de corazón es mantener la mente pura. Y para eso hay que usar, repito, la mente de Cristo que nos fue dada. En Mateo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, la del griego es dichosos los de limpio corazón, o sea, que tienen la mente limpia, porque ellos son los que van a ver a Dios. Porque una mente limpia, puras, está de la mano entrelazada con el seguir la santidad. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. O sea que nosotros purificamos nuestras vidas mediante la obediencia a la verdad que es el Señor Jesucristo y mediante la obediencia a la verdad que es la palabra. Por eso Pablo dijo, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, que seamos ejemplo en pureza, porque la pureza trae como resultado una vida santa. Y la obediencia y la santidad son el pasaporte para entrar al reino de los cielos y ver cara a cara al Altísimo Dios. Pues sin obediencia, uno ha creído en vano y no es salvo. Ya lo cité, 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Y sin santidad, nadie verá a Dios. También lo he citado, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, yo pregunto, ¿somos ejemplo vivo para los demás? ¿Mi vida realmente está mostrando a ese Cristo vivo de las Sagradas Escrituras? ¿Soy luz para mi familia, para mis hermanos en la fe, para la gente impía con la cual nosotros los cristianos nos relacionamos todo el tiempo por medio de muchas cosas, sin hacer intimidad con ellos, por supuesto? ¿Soy ejemplo vivo o estoy siendo oscuridad y están apuntándome con el dedo y diciendo, así dice que son los cristianos? Prefiero seguir en mi religión católica que les consiente todo. Concluyendo este mensaje, hemos visto que un verdadero cristiano es obediente
Ojo, repito, un verdadero cristiano renacido con el Espíritu de Dios es obediente en cuidar su vida, es obediente en cuidar su mente, es obediente en cuidar su cuerpo, es obediente en tener cuidado de instruir bien con la sana doctrina, es obediente en mantenerse firme y constante en dicha obediencia a su Creador, y es obediente en cuidar su salvación y la de otros. Por tanto, tenemos que ser obedientes a Dios sin importar lo que suceda. Puede pasar lo que sea, pero no debe importar, debemos ser obedientes. No se puede poner ningún pero a lo que Dios ha dicho, porque nos ponemos en la dirección equivocada. Dios quiere que obedezcamos lo que Él diga, cuando lo diga y de la forma que Él lo diga, sin cuestionarlo. No hay atajos en la vida de obediencia. Nuestra mente siempre debe estar dispuesta a descubrir la voluntad de Dios y obedecerla sin titubeos. Recordemos siempre que Jesús, aunque era hijo, por lo que pasó, aprendió la obediencia. Lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Por lo que pasó, aprendió la obediencia. ¿Y qué pasó el Señor? ¡Ah! Ya sabemos todo el sacrificio vivo de nuestro adorado Salvador y Dios, y todo lo que pasó por causa de nosotros y para salvarnos. Escúchame bien, si actualmente tu obediencia a la palabra de Dios está fuera de regla establecida en tu vida, y yo te digo con todo el amor en Cristo Jesús, y te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que en el poder del Espíritu Santo arrojes lejos de ti todo aquello que ha sido y es aún de interferencia para tu obediencia absoluta a Dios. Deshácete de eso, tíralos al tacho de la basura, deséchalo, abandónalo. Acuérdate que el Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer en pecado, sácalo y échalo de ti. Si tu mano o tu pie te son ocasión de caer en pecado, córtalos y échalos de ti. Porque es mejor que entres al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, sin un pie, a que entres al infierno y te quemes eternamente con todos tus órganos y miembros. Y ya saben ustedes cuál es el significado de esas palabras. Tenemos que cortarlo con todo lo que es de interferencia para mi obediencia al Señor. Es una lucha, correcto, es una lucha tremenda, fuerte y recia que tenemos los cristianos contra todo lo que se levanta contra Dios, contra todo lo que riñe con la santidad de Dios, contra todo lo que se opone a Dios y a su palabra. Pero tenemos que hacerla, porque no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Tenemos al mismo Dios omnipotente. Él es nuestra ayuda, nuestro poder. Él es todo para nosotros. Con Él podemos ser más que vencedores. Y para terminar, quiero leer nuevamente Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas son palabras tremendas de Dios para nosotros, que nunca nos apartemos de la palabra, que la estemos estudiando, escudriñando, predicándola y obedeciéndola. De día y de noche, dice, medita en ella, para que hagas conforme a todo lo que en ella esté escrito. Eso es obediencia.
porque entonces es ahí cuando nuestra vida y nuestro camino comienza a prosperar. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de bienes, no estoy hablando de cosas que el mundo busca y que buscan muchos predicadores que están más que fijándose en el dinero y que tienen aviones, tienen automóviles y tienen tremendos templos de 15, 20 mil personas y que están solo pensando en el dinero y que han hecho de las santas escrituras un tremendo negocio. Estoy hablando lo que dice el Señor acá, de que hacer conforme a lo que está escrito para prosperar tu camino espiritual, para que prosperes en tu comunión íntima con Dios, en tu relación estrecha con el Espíritu Santo, para que andes sometido a Él y dependiendo todo el tiempo de Él, porque si nosotros no dependemos de Dios y estamos apartándonos, somos nada, somos menos que nada sin Dios. Si no hay una relación estrecha con el Señor, todo el tiempo somos inútiles para vivir la vida cristiana, somos incapaces, somos un cero a la izquierda, somos menos que nada. Necesitamos de Él mientras respiramos, mientras Él nos dé aliento de vida y mientras estemos con el Espíritu en este cuerpo. Entonces nuestro camino prosperará y todo nos saldrá bien. Todo lo que es conforme a la voluntad de Dios nos va a salir bien. Así que edifiquemos nuestra vida cristiana con la obediencia. Muchas veces el Señor pone pruebas para probar nuestra obediencia. Jeremías capítulo 42, versículo 6 dice que solamente obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos va a ir bien en todo. Y Hechos capítulo 5, versículo 29, dice, y con esto termino, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sea quien sean los hombres, aunque sean pastores que están andando no conforme a la voluntad de Dios y enseñando cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, yo no tengo que obedecerles. Yo no tengo que someterme a algo que es contrario a la voluntad de mi Señor. Primero es Cristo en mi vida. Él tiene que estar entronizado en mi corazón. Primero es su palabra, someterme a ella tal como está escrita. Lo que tengo que hacer sí es orar por los siervos de Dios, por los pastores, por los hermanos, por todos, por mi propia vida, para que el Señor transforme totalmente nuestra vida. Así que recordemos esto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y saben, creer en Cristo es obedecer a Cristo. Que Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.